Están otra vez, buenas noches nuevamente. Y bueno, como vieron el día de hoy, el mensaje le puse perdón uno, le puedo poner perdón uno porque, bueno, es un tema muy, muy amplio y podríamos sacar, no sé, cuatro o cinco temas de ahí. Pero por lo pronto vamos a empezar con esto, ya más adelante veremos si andamos un poco más. Y quiero empezar precisamente con una cita del Viejo Testamento. Esta cita está muy interesante porque como que divide en tres partes lo que es la parte mala, por llamarle de algún modo, ¿no? Entonces vamos a Éxodo 34:7 y está hablando Dios mismo ahí y está hablando él de él en tercera persona, como a veces hacemos nosotros también, ¿verdad? Dice que guardan la misericordia de millares, o sea, está hablando de Dios, Dios guarda la misericordia en millares de gentes, y lo dice que perdona, y aquí están las tres partes, la iniquidad, la rebelión y el pecado. Entonces, me llama la atención que maneja estas cosas como tres áreas diferentes. Dice, y que en ningún modo justificará al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, ¿sí? Entonces, aquí hay algo bien interesante, ¿no? Este, Número uno, dice que él visita la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, ¿verdad? Eso es bien interesante porque cuando habla precisamente de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de esa sí dice que la misericordia de Dios llega hasta 1000 generaciones. ¿Sí? De hecho, eso está en Éxodo 20, donde habla de los 10 mandamientos. ¿Sí? Eh, Toca este punto. Bueno, entonces vamos a ver un poquito qué es cada una de estas cosas. La palabra iniquidad es una palabra hebrea, ¿sí? Eh, no sé cómo se pronuncia, se escribe más o menos Abón, este, la palabra iniquidad. Y esa palabra iniquidad del hebreo Abón se traduce de tres formas diferentes o tiene tres acepciones diferentes. Una como perversidad, como malicia o como maldad. Entonces, porque no es lo mismo que haya maldad en una persona o perversidad en una persona a que cometes un pecado. ¿Sí? Por eso le estaba diciendo aquí que divide en tres partes el área mal, ¿no? Entonces, una cosa es ser perverso y ser maligno. Sí, maligno viene ya, estamos hablando de palabras mayores, una influencia totalmente satánica sobre una persona, yo creo que casi al grado de posesión. ¿Sí? La segunda palabra es rebelión. Y la palabra rebelión viene de una palabra hebrea que es peshae o pesha. Eh, Ahí, perdonan porque no sé la fonética y en realidad cómo se dice cada palabra, ¿verdad? Porque no he estudiado bien el hebreo, pero bueno, ese es el punto, ¿no? Entonces, eh, esta palabra rebelión o pesha también tiene diferentes acepciones. Es transgredir o traspasar, ¿sí? La rebelión es transgredir o traspasar, pero también me llama la atención que una de las acepciones es dar asco. Entonces, creo que de los peores pecados
que se puedan cometer contra Dios es rebelarse contra Él, porque ya estás directamente en contra de Él. Es diferente, no sé, un pecado contra uno mismo, sí, fumar o tomar, sabemos que está mal, hay gente que quiere dejarlo, pero que no puede, pero no es en sí una transgresión directa contra Dios o no es ir directamente contra Dios. Entonces, más bien es algo más personal que sí afecta, ¿no? A gente que nos rodea, ¿sí? Un alcohólico, pues afecta a toda la familia, ¿no? Una persona que fuma, pues termina contaminando los pulmones, no nada más de él, sino de la gente que tiene cercana, ¿sí? Pero es diferente ya a rebelarse en contra de Dios. Y el pecado, que es la tercera acepción aquí, o la tercera división, ¿sí? Eh, es de una palabra hebrea, chata, e. Bueno, esta palabra, lo que pasa es que el concepto de pecado cambia del Viejo al Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento, el pecado es, pues, transgredir una ley directamente, ¿sí? Hay la ley o los mandamientos de Dios y transgredir uno de los mandamientos ese es el pecado. El pecado es transgresión de la ley, dice la palabra de Dios misma, ¿sí? Pero en el Nuevo Testamento ya no se traduce como transgresión porque nuestros pecados fueron pagados. ¿Sí? En el Nuevo Testamento se traduce como errar al blanco, ¿sí? O ir en una dirección diferente a la que debes de ir, ¿sí? Entonces, el pecado en sí es errar al blanco en el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento era infringir la ley. ¿Sí? Pablo dice, ya no estamos bajo la ley, ¿sí? Sino bajo la gracia. Pero si hay pecado, el pecado simplemente cambia el significado. Salmo 103, y esto es bien importante, porque también lo dice en el primer versículo que leímos, en el versículo de Éxodo 34:7, habla de estas tres áreas, pero también habla de que hay perdón en estas tres áreas. ¿Sí? Por ejemplo, el Salmo 103 dice, Él es el quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Entonces, Dios perdona. No sé si la traiga más adelante o alcancemos a ver, pero lo voy a comentar una vez. ¿Se acuerdan que Jesús, cuando le dijeron los fariseos, no, es que tú tienes un demonio? Entonces Jesús se voltea y les dice, todo pecado que el hombre cometa le será perdonado. Entonces Jesús está hablando, aquí hay perdón para todos los pecados, excepto, y aquí es bien interesante, el único pecado que no será perdonado, dice Jesús, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice, ni en este siglo ni en el venidero, o sea, nunca va a ser perdonado ese pecado. Cualquier cosa que hagamos, hay perdón y redención, excepto el ir y blasfemar directamente contra el Espíritu Santo. ¿Sí? Y el Espíritu Santo es el que estaba sobre Jesús. Él mismo lo dice, el Espíritu Santo está sobre mí por cuanto me ha ungido. Entonces, cuando dicen tiene demonio, le estaban diciendo así directamente al Espíritu Santo. Por eso les dice, tengan cuidado de lo que están hablando, porque luego nos pasamos de habladores y hablamos a veces cosas que ni entendemos y que son muy, muy, muy peligrosas. Eh, Voy a dar un testimonio así breve de una persona. Por ejemplo, la Biblia dice en el Viejo Testamento que no nos hagamos marcas. Y los tatuajes son marcas. Y ahorita está muy de moda los tatuajes. Antes solo cierto grupo de gente se tatuaba y ahorita están. Ahora, no quiere decir que una persona que esté tatuada, pues Dios no la vaya a perdonar. Dice que acabamos de ver, todo pecado será perdonado, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero cuando ya tienes conocimiento,
Dice la Biblia que al que más se le da, más se le demanda, más se le pide. Entonces yo me acuerdo que hace unos años me dijo una persona en la coma, una muchacha, una, ya era mamá, ni tan muchacha pues, pero me dice, ay, me quiero hacer un tatuaje, está mal. Dije, la Biblia dice esto. ¿Y qué pasa? Digo, el problema es que podemos abrir puertas. Y si dejas entrar a Satanás, él va a robar, matar y destruir. Y lo decís, pues, si las abrimos, las cerramos. Porque esto es muy complicado. No solo es hacerse el rayón de tinta, sino el lugar donde vas, esa gente, no sabemos qué pactos tengan, con quién tengan, porque donde se muevan, porque hay mucho satanismo en esos lugares. A lo mejor la gente que va a tatuarse, pues no es satánica, pero que los tatúa así. Digo, no, no voy a decir que todos, pero sí podemos hablar de una generalidad. Entonces, pues esta muchacha no, dijo, bueno, total, lo cerramos y que no pasa nada. Pues fue y se tatuó. Y ese día, en la noche, me habla bien espantada. Oye, están pasando cosas en la casa. Se ven presencias, se mueven las cosas, se van. Después de que le había dicho que no, digo, es que abriste una puerta, digo, a ver, ahora cómo la vamos a cerrar. Porque sí es muy fácil decir la cerramos, pero si no sabes cómo cerrarla, ahora si tú la abriste, dice la Biblia que, hablando del pecado, el que comete pecados claros es del pecado. Entonces abres una puerta y te conviertes en esclavo. Y dice la Biblia que el esclavo tiene que obedecer lo que su amo le dice. Entonces va a ser muy difícil que eches a alguien que está al que te sometiste como esclavo. Va a ser muy difícil. No digo que es imposible, pero sí es muy difícil. Bueno, seguimos, por ejemplo, Daniel 9:18. Está haciendo una oración Daniel. Y Daniel era uno de los hombres en la Biblia, yo creo, de los preferidos de Dios, porque hay un pasaje donde dice, le está diciendo Dios a alguien, dice, mira, yo ya terminé el mal sobre esta casa, sobre Israel. Dice, y así vinieran Daniel, Moisés, si no me acuerdo quién era el otro, y pidieran por esto, solo ellos salvarían su vida, pero el mal ya está terminado. Entonces, diciendo, poniendo a Daniel y a Moisés y al otro como alguien especial en todo el Viejo Testamento, ¿no? Y fíjate, Daniel está haciendo una oración y dice, inclina, Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre el cual es invocado tu nombre. Está hablando de Jerusalén. Daniel está como deportado en Babilonia. Dice, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Está diciendo Daniel, yo sé que nos escuchas, sé que no somos justos por nuestra propia cuenta, pero sé que escuchas, ¿no? Y estoy elevando mi oración con esa confianza, confiando que eres misericordioso para escucharnos. Y esto es bien interesante porque todos cometemos errores, pero Dios siempre está ahí para escuchar, para perdonar. Fíjense lo que dice en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Dice, si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sí? Eh, entonces, en otra parte dice, si se vuelven a mí, yo me vuelvo de ustedes. O sea, Dios está ahí siempre. Entonces, lo único que se está esperando es que demos el paso, ¿no? El paso hacia Él. Porque, ¿cómo vamos a dar el paso hacia Él? Pues nos alejamos de Él. Dimos un paso para alejarnos de Él, pues hay que dar un paso para acercarnos a Él. Dice Proverbios 28:13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto está muy interesante porque a veces nos cuesta trabajo confesar nuestras faltas.
como si Dios no supiera lo que hemos hecho. Entonces, Dios ya sabe lo que hicimos, simplemente decir, pues ya sabes que hice esto, pues perdóname, ¿sí? Eh, no tratar de cubrirlo porque sale peor. ¿Se acuerdan de Adán y Eva? Cuando Dios los confrontó, le dijo, Adán, ¿qué has hecho? No, pues no es mi culpa, la mujer que tú me diste, o sea, tú me la diste y ella lo hizo, entonces la bronca es de ustedes dos, no mía. O sea, en lugar de reconocer su falta, reconocer que había fallado, pues quiso poner la culpa sobre otros, encubrir su propio pecado. Y dice que el que encubre su pecado no prosperará. Yo estoy completamente convencido de que si Adán no hubiera tratado de encubrir su pecado, hubiera confesado y le hubiera dicho al Señor, Señor, la verdad, me pasé, la verdad, fallé, otra cosa hubiera alcanzado misericordia, porque así es Dios. Y aquí está, y alcanzará misericordia el que confiesa y se aparta. ¿Sí? Ok, Marcos 11:25. Dice, y cuando estés orando, perdona si tienes algo contra alguno, para que tu Padre que está en los cielos te perdone a ti tus ofensas. ¿Sí? La ley de la siembra y la cosecha, lo que siembras cosechas. Perdonas y recibes perdón. No que Dios no te perdone, el perdón ya lo dio Jesús en la cruz, pero tienes que estar preparado para recibirlo. Y cuando no perdonas, tú te cierras, ¿sí? Acuérdense que dice, no dejen que una raíz de amargura les estorbe y por ella dejen de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, la raíz de amargura es la falta de perdón. Una falta de perdón estorba e impide que la gracia de Dios entre. Entonces, aquí lo que está diciendo Dios es, ¿para qué oramos, la verdad? Para pedir cosas. Pocas veces oramos para tener una real comunión con Dios y decirle o platicar con Él, ¿no? Normalmente lo hacemos porque traemos agua al cuello, porque traemos alguna necesidad, o que queremos algo, o que nos quite algo, una enfermedad o lo que sea, ¿no? Y aquí está diciendo, bueno, estás orando, pero trata de llevar tu oración con un corazón limpio, que si alguien te ofendió, pues perdónalo, ¿sí? Fíjense, dice en Mateo 6:12, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí siempre se me ha hecho muy interesante cómo Jesús en este pasaje pone la falta de perdón como una deuda. Y bueno, yo creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Que alguien te hace algo y te dice, este me la debe. ¿Sí? Alguien te ofendió, alguien te hizo algo y tú dices, este me la debe y me la va a pagar. A veces hasta allá vamos. Entonces, por eso Jesús muestra la ofensa como deuda. Dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos, así como nosotros perdonamos. Perdónanos de la misma manera en que nosotros perdonamos. ¿Se fijan? Entonces tenemos que llegar a ese nivel de perdonar como Dios nos perdona. Lucas 11:4 dice, perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Perdona mis faltas, mis pecados, porque yo también perdono a los demás. ¿Sí? Filemón 1:18. Este, esta, bueno, no es un libro porque es una hojita. Filemón es un solo capítulo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero es un pasaje que habla también sobre el perdón, sobre obediencia,
Me encanta este pasaje. Filemón era un empresario, vamos a llamarle así, que se había convertido a Cristo, discípulo de Pablo. Y resulta que cuando estaba Pablo preso en Roma, cayó en la cárcel un bandido que se llamaba Onésimo. Y aquí está lo interesante. Onésimo cae en la cárcel juntamente con Pablo. O sea, no, llegó y Pablo ya estaba ahí. Pues, imagínense, Pablo que me encantaba predicar el evangelio en la cárcel, me imagino que ya les había predicado a todos los que estaban ahí, le llega uno nuevo, pues a predicar el evangelio. Y entonces se convierte. Ahora, la falta de este Onésimo, pues no era tan grave y ya ven que las leyes se aplican de manera diferente dependiendo la falta. No es el mismo castigo a uno que mata, a uno que choca, a uno que roba, son diferentes delitos y diferentes castigos. Entonces, no sé qué hizo. Bueno, este era ladrón, probablemente robó algo y por eso cayó en la cárcel. Sí, y bueno, y se convierte. Y entonces, ya cuando está a punto de salir, en las conversaciones que tuvieron, Pablo le ha dicho, pues yo tengo un hijo en la fe que se llama Filemón y, pues yo trabajé con él. Sí, ¿qué pasó? Pues le robé y me fui, que no sé qué. Y entonces cuando está a punto de salir y ya se convirtió en Onésimo, le dice Pablo, pues regrésate con Onésimo. Y dice, pues ¿cómo voy a regresar? Si le robé, ¿tú crees que me va a aceptar? Y entonces Pablo le manda esta carta a Filemón y le dice en el verso 18, y si en algo te dañó, o sea, Onésimo, si te dañó o algo te debe, ponlo en mi cuenta, le dice Pablo, si este te debe algo, pues échalo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Y luego, entre comillas, pone, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Él está diciendo, ahí te mando a sé lo que pasó, sé que te robó, sé que te debe, total, lo que le está diciendo es perdónalo y acéptalo, ya se convirtió, ¿sí? Porque a veces es difícil. Una vez una persona me dijo, ¿por qué si Dios perdona, a veces es tan difícil la restauración en las personas? Por ejemplo, como cristianos, de repente cuando un cristiano cae en todos los pecados son iguales delante de Dios, pero de repente como humanos decimos, esto está muy grave, pues sí, Dios lo perdona, pero dice, a veces su ministerio no se vuelve a levantar como era originalmente. Entonces esta persona me dice, ¿por qué a veces, o muchas veces el ministerio de la persona no se restaura si Dios perdona? Y le dije, lo bien interesante es que Dios sí perdona, pero la gente no. Entonces trabajamos en el ministerio con otras gentes. Y si ellos no te perdonan, pues va a ser difícil también seguir adelante, ¿no? No que Dios no te haya perdonado, pero la gente también le cuesta trabajo perdonar. Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo. O sea, y oye, ¿qué onda? La regaste. Dice, pero dice, ve estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Entonces, más adelante le dice, total, si no te escucha, pues agarra a dos personas que sean testigos y entonces sí, pero no riegues el tepache, no riegues el chisme por todos lados. Primero tú y él solo trata de arreglar. Si no se puede, lleva testigos para ver si se puede arreglar esto. Y si ya no, pues entonces sí. Eh, bueno, Mateo, vamos al verso 21 mismo, Mateo 18:21. Entonces, aquí está hablando Jesús del perdón.
Pedro se le acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7, como diciendo, pero yo soy muy bueno y lo puedo perdonar 7 veces. Y Jesús le contesta, Jesús le dice, no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El otro pensaba que 7 eran muchas y Jesús le dice 70 veces 7. Lo interesante en esta respuesta de Jesús es que si Jesús nos pide que hagamos eso, es porque Él ya lo hizo con nosotros. Sí, Jesús no te va a pedir que hagas algo que no haya hecho ya por nosotros. Y si pide que hagamos algo es porque sabe que podemos hacer ese algo que nosotros hicimos. Vamos al verso 23, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. Cada talento representa 37 kilos de plata. Debía 10,000 talentos, ahí saca de la cuenta. A este, como no pudo pagar, pues imagínate pagar 370,000 kilos de plata, pues no tan fácil los pagas, ¿no? Ordenó el Señor su Señor venderlo, junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagara la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba, diciendo, Señor, ten paciencia de mí, que yo te lo pagaré todo. Era una deuda impagable. Pero el otro dice, no me metas a la cárcel, a ver cómo le hago y voy a buscar pagarte. Verso 27. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Dice, pero saliendo, aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándolo lo ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Él le debía 100 denarios nada más. Un denario representa un día de salario. Entonces sus consiervos, postrándose a sus pies, le rogaba lo mismo que hizo el otro. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó a la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Y ve la siguiente parte. Es una parábola que está haciendo Jesús y que está hablando del perdón, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos que el perdón es como una deuda? Y aquí era una deuda grandísima. Todos tenemos una deuda grandísima con Dios. Entonces Dios está diciendo, si yo te perdono toda esa deuda, tú debes de perdonar lo poco que te pueda deber cualquier otra persona, porque eh, el que te haya ofendido no te ha ofendido tanto como lo que tú has hecho con Dios, ¿verdad? Entonces dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? O sea, como yo hice contigo, tú debiste de haber hecho lo mismo. Tú debías mucho más de lo que el otro pobre te debía, mucho más. Si te perdonó todo eso, tú también debiste de haber perdonado esa pequeña deuda. Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Dice, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Entonces, aquí está algo bien interesante. Dice que lo entregó a los verdugos. ¿Qué hace un verdugo? Un verdugo es un torturador, o sea, no solo lo metió a la cárcel, sino eh, lo torturaron. Entonces, lo que está diciendo aquí es que cuando no perdonamos, estamos siendo torturados. Cuando yo no perdono, estoy abriendo puertas para que un demonio venga y me esté torturando todo el tiempo. Mira lo que te hizo, mira, te la debe, mira. Ahorita les comenté la historia de una persona y esta persona, me acuerdo que un día quise llevarla a perdonar, y digo, es que necesitas perdonar a tu papá, que no sé qué, y me dijo, no, no lo voy a perdonar hasta que se muera. Cuando lo vea en el cajón, ese día lo perdono.
dijo ella. Pues se murió el señor, lo vieron en el cajón. A ver, ahora sí, perdóname, ya está en el cajón. No, y no, y no, no quiso perdonarlo. Entonces, por ejemplo, pues el señor ya estaba muerto. Ya si lo perdonaba o no lo perdonaba, pues al señor no le afectaba. La afectaba era a ella. Yo me acuerdo que un pastor una vez dijo algo que se me quedó muy, muy grabado. Dice, la falta de perdón es como un veneno que tú te tomas esperando que le haga daño al otro, pero la falta de perdón nos hace daño a nosotros. Nos estamos autotorturando todo el tiempo y nuestra mente está cautiva. Cuando perdonamos venimos a libertad, dice la palabra. Somos libertados cuando perdonamos. Por eso es importante perdonar, no por el que te ofendió, sino por ti mismo, por tu libertad eh, y por tu sanidad del alma, para que seas sanado. Por eso es importante el perdón. Trae sanidad a tu vida, no es por el otro. El otro lo que hizo, lo que sembró, lo va a cosechar, ¿sí? Pero no te toca a ti cobrar, ¿sí? Eh, el, sí, la vida se va a encargar de cobrarle. La vida siempre nos cobra lo que hacemos, ¿sí? Pero a veces queremos ver cómo le cae, pero no nos toca a nosotros. Tú perdona por sanidad, sanidad propia. Bueno, gracias por haberse conectado. Nos vemos la próxima semana, si Dios lo permite. Y vamos a terminar, como siempre, con una oración. Hasta luego. Muchas